Hola, buen día. Buen día. Buen día. Bueno, solamente veo las camaritas, no los veo a ustedes. Hoy vamos a comenzar con una nueva unidad temática, que es la de procesos sucesorios. Quizá la mejor definición de a dónde apunta un proceso sucesorio la vamos a tener en el artículo 2335 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque ahí cuando nos habla del proceso sucesorio, fíjense que nos dice que tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, de rendir cuentas y entregar los bienes. Creo que en este sentido el código se ha encargado de definir cuál es el objetivo de este proceso sucesorio. Para ser esquemáticos y tratar de verlo desde un punto de vista bien práctico, vamos a partir de la base, en primer lugar, de tener en consideración que hay muchas normas procesales dentro del Código Civil y Comercial. Esto es fundamental tenerlo y que han modificado, fíjense ustedes, el Código Procesal. Esto es importante porque muchas veces no se tiene en cuenta y seguimos hablando, por ejemplo, en materia de testamento hológrafo, pensando en que el testamento hológrafo, para abrir una testamentaria, basta con la declaración de 2 testigos, y después van a ver ustedes que esto desapareció, por ejemplo, y que ahora el tema del testamento hológrafo, para poder probar la autenticidad de la firma y de las grafías del testamento, corresponde hacerlo mediante una prueba pericial. Entonces, primer punto, muchas normas de derecho procesal dentro del Código Civil y Comercial que hay que conocer. Fíjense claramente que el Código Civil y Comercial, a partir del 2335, nos habla en pocos artículos de proceso sucesorio. Primer punto. Segundo punto, el proceso sucesorio actual ha sido modificado por el Código Civil y Comercial también. Es decir, vamos a ver también que hay muchas reformas. Por eso insisto en este punto. ¿Por qué? Porque la bibliografía vieja, en base al Código Civil, van a ver que no va a contemplar estas modificaciones. Después, como profesionales, nos vamos a situar en que nosotros podemos tener ustedes, espero que tengan todos seguramente derecho de sucesiones, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso. En primer lugar, tenemos tres tipos de sucesiones. La sucesión deferida por la ley, que es lo que comúnmente se conoce como sucesión ab intestato, es decir, la ley va a indicar quiénes son los llamados a recibir la herencia. La sucesión testamentaria, que es aquella que es el causante, el de cuius, el que determina quiénes son las personas de sus sucesores, y en ausencia de sucesores aparece un tercer tipo de sucesión, que es la herencia vacante. Herencia vacante, que el mismo código se encarga de decir, será beneficiario el Estado Nacional, el Estado Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque ya sabemos que tiene estatus hoy por hoy de provincia de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte. Muy bien. Primer punto a considerar. Fallecida una persona, ¿dónde abro la sucesión? Este es el primer punto a determinar y que
tenido algún tipo de cuestionamiento. Hoy por hoy, yo tengo un artículo que es el 2336, que es el que establece que la sucesión se abre en el último domicilio del causante. Esto es importante tenerlo en consideración. La competencia para la apertura del proceso sucesorio, último domicilio del causante. Lo que muchas veces nos causa algún tipo de complicación es la primera pregunta a responder. ¿Puedo prorrogar la competencia? ¿Puedo abrir la sucesión en otra competencia? En principio, la competencia es improrrogable. Pero, y acá viene la excepción, se ha admitido por aplicación del artículo 1, que hace prevalecer el aspecto patrimonial de la sucesión, que se prorrogue la competencia, pero siempre dentro de la misma jurisdicción. Que quede bien claro. La competencia es el último domicilio del causante. ¿Se puede prorrogar? Sí, pero de manera limitada. Podré prorrogar la competencia. Si la abro, si correspondía al último domicilio causante es Mar del Plata. Y yo puedo prorrogar la competencia si quiero a Dolores, puedo prorrogar la competencia si quiero a Bahía Blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo podría hacer fuera de la jurisdicción. No podría pretender, por más que tenga bienes en Capital Federal, pretender abrirlo la competencia en esa jurisdicción. Segundo tema, vinculado al tema de la muerte del causante. Cuando nosotros, fíjense ustedes, leímos el 2335, yo no lo hice en forma adrede, para que ustedes tengan idea y se representen cómo es este tema del fuero de atracción. El objeto del proceso sucesorio, dijimos hoy, era identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. Vinculado a este objeto aparece el artículo 2336, que es el que establece el fuero de atracción. Como el objeto del proceso sucesorio será liquidar este patrimonio de alguna manera del muerto, entonces nosotros tenemos que tratar de unificar en una sola competencia todos los temas. Por eso ahí aparece lo que se conoce con el fuero de atracción. Fuero de atracción, que se ha encargado de decir la Corte Suprema de Justicia, sigue los mismos lineamientos que los del Código Civil, el viejo Código Civil en los artículos 3203 y 3204. ¿Por qué recalco esto? Porque pareciera que en la enumeración que hace el 2336 pudiera ser diferente a la que hacía en su momento el Código Civil y Comercial. Entonces, ¿cómo es este fuero de atracción? Este fuero de atracción va a ser de carácter limitado. No van a ser atraídas, no van a tramitar todas las causas que se seguían contra el causante por ante donde tramita el proceso sucesorio. En principio va a ser limitado y se va a limitar a las acciones de carácter personal. Las acciones reales no van a ser atraídas. Y este fuero de atracción, que es de carácter limitado, es de orden público. No puede ser dejado de lado. Muchas veces nos pasa, estamos tramitando, por ejemplo, una ejecución de expensas en Mar del Plata, con competencia en Mar del Plata establecida por el reglamento, se muere el demandado y esta ejecución de expensas, si el demandado tenía su domicilio real
en Buenos Aires va a parar a Buenos Aires, a tramitar en Buenos Aires. ¿Mm? Entonces, tengamos en cuenta que este fuero de atracción va a generar que todas las acciones de contenido patrimonial, las acciones de carácter personal, van a ser desplazadas o van a tener que ser iniciadas por ante el fuero donde tramita la sucesión. ¿Tiene alguna excepción este tema? Sí, hay una contemplada en el 2336, en su parte final, que es el tema del heredero único. Estas acciones de carácter personal contra el causante, puedo yo prorrogar la competencia por ante el domicilio del heredero único. Esto es una situación de hecho, porque a mí se me podría plantear, se denuncian 5 herederos, aceptó uno solo la herencia, eso implica que en esta declaratoria que hay un solo heredero se siga manteniendo esta unidad y me permite, y bueno, en principio uno debiera decir sí. ¿Por qué? Porque si aceptó solamente uno solo la herencia, hay heredero único. No significa que no puedan venir después otros, pero esto tengámoslo en consideración porque muchas veces nos causa algún tipo de complicación entender el tema del fuero de atracción que se ejercen sobre las acciones personales y el fuero y la posibilidad o no de prorrogar la competencia. ¿Quedó claro este tema? Una cosa es abrir la sucesión. Ahora bien, ¿y hasta cuándo dura el fuero de atracción? Este fuero de atracción va a durar hasta la partición. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos presenta un problema, que es diferenciar entre un concepto que es la indivisión hereditaria y la partición. Por ejemplo, yo tramito la sucesión, somos 3 herederos, se dicta la declaratoria de herederos, luego hacemos la declaración jurada patrimonial y mandamos a inscribir el bien al registro de la propiedad. La simple inscripción, sin asignación de porcentuales, sin que se hable de que implica partición, no implica que haya cesado el fuero de atracción. A ver, los herederos somos Polito, Joaquín y yo. Llega el momento, denunciamos un bien en la sucesión. La oficina ubicada en Rawson 2020. Muy bien. Hacemos toda la declaración jurada patrimonial, el juzgado ordena inscribir la declaratoria de herederos, a favor de los 3 herederos, Polito, Joaquín y José. Esa simple inscripción, esa simple toma de razón, no implica precisamente partición. ¿Está? ¿Por qué? Porque para que haya partición debe haberse manifestado que se adjudicaban ellos un 33% indiviso, porque recién ahí cesa la indivisión hereditaria. ¿Está claro esto? ¿Por qué es importante? Porque si llegado el momento de demandar, yo tengo que saber dónde debo demandar. Esto es lo que me puede generar alguna confusión. Que esté el bien inscripto a nombre de todos los herederos no significa que haya desaparecido la indivisión hereditaria. Muchas veces hay ciertas pautas que ha tenido en consideración la jurisprudencia para saber si se sigue manteniendo o no el fuero de atracción. Por ejemplo, el tiempo que ha transcurrido desde la inscripción de la declaratoria de herederos en el registro respectivo, la forma en que se conducen los herederos. Acá hay algo muy importante. Si estamos en indivisión, si Polo, Joaquín y José no han partido el inmueble,
significa que hay indivisión. Significa que para conducirse frente a terceros se manejan por las reglas del proceso sucesorio. Y estas reglas del proceso sucesorio, para que tengan en cuenta lo importante es, para administrar el bien requiere de la unanimidad. Si nosotros quisiéramos alquilar, tendríamos que los tres firmar el contrato de locación. Ahora, si fuera un condominio nacido de la división hereditaria, la regla es la mayoría. Bastarían que Polito y Joaquín se pongan de acuerdo y yo no esté de acuerdo, que ellos puedan decir por mayoría alquilar. Soy abogado, quiero alquilar un bien que está en la sucesión. Bueno, sí, ya inscribimos la sucesión, sí, está bien, pero a ver, ¿adjudicaron o no? ¿Porcentuales o no? ¿O se mandó a inscribir? Bueno, entonces el contrato de locación ya lo tienen que suscribir todos los herederos. Comprenden que en la actuación profesional también es muy diferente. Tengo que demandar y no sé si este bien se adjudicó o no. ¿Hay indivisión hereditaria? Si hay indivisión hereditaria, fíjense ustedes, ¿quién va a tener representación de la sucesión? En realidad no de la sucesión, de los herederos. Precisamente el administrador de la sucesión. Por eso es tan importante distinguir entre subsistencia o no de indivisión o no de la herencia. Hasta acá estamos bien. Por un lado vimos competencia, que se puede, para abrir la sucesión, que se puede prorrogar dentro de la misma sucesión, dentro de la misma jurisdicción. Por otro lado estamos viendo fuero de atracción, que es una cuestión diferente. Como hay que liquidar un patrimonio, acuérdense siempre del derecho concursal. Todos tenemos que ir a verificar el crédito al concurso. Bueno, esto es muy parecido porque en definitiva es una liquidación del patrimonio en aquellos bienes que son transmisibles del causante. ¿Bien? ¿Qué nos dice a nosotros el Código Procesal? El Código Procesal van a ver ustedes que trae disposiciones que son comunes a todos los procesos sucesorios y disposiciones especiales que van a ser aplicadas al proceso sucesorio ad intestato y disposiciones también especiales para el proceso sucesorio testamentario. Muy bien. ¿Cuáles son las disposiciones comunes? En primer lugar, para la apertura del proceso sucesorio, yo tengo que tener legitimación. Esto es lo primero que voy a tener en cuenta. Esa legitimación es sinónimo, si uno debiera dar un sinónimo práctico, es yo tengo que ser uno de los sujetos llamados por la ley o por la voluntad del testador a recibir la herencia. Fundamental. Y lo primero que me pide el código, obviamente, va a ser para solicitar la apertura del proceso sucesorio, cualquiera sea, tengo que tener legitimación. ¿Quiénes están legitimados? Y acá entramos a mirar quiénes son los llamados por la ley, si no hay testamento, para solicitar la apertura del proceso sucesorio. El artículo 2337 me va a decir, hay herederos que son llamados por la ley, y esos herederos llamados por la ley tienen la investidura de pleno derecho. ¿Y quiénes son esos herederos? Los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Después yo tengo, como dice el mismo código en el artículo 2338, que hay herederos cuya investidura la da la ley, pero que tienen que solicitar al juez. ¿Por qué? Porque aquellos herederos que son llamados con investidura de pleno derecho entran en posesión de la herencia
desde el mismo momento de la muerte del causante. En cambio, los herederos testamentarios y los herederos colaterales requieren de la investidura del juez. Esto lo dice el 2338. Pero también hay distintos otros sujetos que tienen posibilidad de pedir la apertura del proceso sucesorio. Fíjense, y acá vamos a ver que hay una modificación al Código Civil, al Código Procesal, que es los acreedores. ¿Qué acreedores? Acá siempre diferenciamos dos tipos de acreedores: los acreedores del causante y los acreedores del heredero. El acreedor del causante, obviamente, era aquel que tiene un crédito contra el causante, pero el acreedor del heredero le interesa incorporar un bien que ha heredado al patrimonio del heredero para poder cobrar. La diferencia está en que el acreedor del causante tiene una acción directa, en cambio el acreedor del heredero va a actuar vía acción subrogatoria. Si no actúa el heredero aceptando la herencia, va a tener que solicitar, obviamente, una autorización. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esta situación, si bien está prevista en el artículo 729 del Código Procesal, vamos a ver que tiene cierta diferenciación en los artículos 2289, 2292 y 2356 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Y porque ahora el Código Civil modifica la forma de actuar del acreedor y en realidad, respecto del heredero, antes bastaba con que yo le intime al heredero para que abra la sucesión, para que si no lo hacía, yo podía, frente a la inactividad del heredero, actuar. Ahora esta intimación ya no es extrajudicial, sino van a ver ustedes que esta intimación es judicial y hay que pedirle al juez, como dice el 2289, que le intime al heredero a aceptar o renunciar a la herencia. Y lo particular de esta nueva figura es que si el heredero no inicia, no acepta la herencia, se le tiene por aceptante. El silencio es manifestación de voluntad de aceptación. Cualquier interesado, dice el Código, puede solicitar judicialmente que el heredero sea intimado a aceptar o renunciar a la herencia en un plazo no menor de 1 mes ni mayor de 3 meses, renovable solo por una sola vez por justa causa. Transcurrido ese plazo sin haber respondido a la intimación, se lo tiene por aceptante. Esto es importante porque se presume entonces a partir de su silencio. Y otro tema que tiene el artículo 2289 es que no solamente se refiere al heredero, sino que me amplía la legitimación para la intimación, porque dice que cualquier persona que demuestre un interés legítimo en dicha sucesión podrá intimarlo. Es decir, amplía la legitimación. Agregando el 2290, que si el heredero fallece sin haber aceptado ni renunciado a la herencia, el derecho se transmite a sus herederos. Y si estos no se ponen de acuerdo en aceptar o rechazar, en realidad lo que aceptan solamente adquieren los derechos y obligaciones del heredero, solamente aquellos que han aceptado. Muy bien. También es importante tener presente que si el heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, y acá viene el otro tema que les decía yo, vía acción subrogatoria,
estos pueden hacerse autorizar a aceptar la herencia en forma judicial, y esta autorización les va a generar la posibilidad de cobrar su crédito. ¿Por qué? Porque esta aceptación que haga el acreedor del heredero respecto de la herencia, lo que va a hacer es solamente se va a incorporar al patrimonio del heredero los bienes necesarios para cubrir esa acreencia. No es una aceptación general. ¿Quiénes más tienen? A ver, ustedes que andan así se despiertan un poco. ¿Quiénes más tienen legitimación para solicitar la apertura del proceso sucesorio? A ver. Hace 30 minutos que estoy hablando casi y no los he escuchado. El fiscal de Estado, en representación del Estado, caso de herencia vacante. Claro, pero el tema de la herencia vacante, en general, va a ser muy difícil que, está bien que tiene, obviamente, posibilidades de hacerlo. Pero a la herencia vacante llego al final. Es muy común, por ejemplo, ver el cesionario de los derechos hereditarios. Esta situación está prevista en el 2302 del Código Civil y Comercial. Le compro la casa, pero lo que pasa es que está en sucesión. Bueno, cedeme los derechos y acciones. Lo puedo hacer perfectamente. ¿Comprenden? Obviamente no es lo mismo, porque hacer la sucesión implica pagar honorarios. Obviamente voy a tener en consideración el día que actúe de esa manera, que comprar derechos y acciones sobre un determinado bien sucesorio no es lo mismo. El 2523 da la posibilidad de que el albacea también solicite la apertura del proceso sucesorio. Los artículos 117 y 138 dan la posibilidad que el representante del incapaz pueda solicitar la apertura del proceso sucesorio. Hay una vieja ley, que es la ley 163 de 1865, que da la posibilidad a los cónsules extranjeros, respecto de extranjeros que no han dejado herederos en el país, que soliciten la apertura del proceso sucesorio de sus nacionales. Lo que siempre se ha dicho en este punto, esta vieja ley, en la interpretación, que esta posibilidad está sujeta a reciprocidad, es que los países extranjeros acepten esta posibilidad. El artículo 2278 nos habla de los legatarios de cosa cierta. Siempre que se acredite la reciprocidad, era, ¿no? Claro, así es. Y el 2278 nos habla del legatario de cosa cierta. Lo que desapareció dentro de lo que es el contexto del Código Civil y Comercial son dos figuras, el legatario de cuota y la nuera viuda de sin hijos. Muy bien. Esta legitimación por parte de quien solicita la apertura del proceso sucesorio exige la prueba del vínculo. Obviamente, en el caso de aquellos que son llamados a la herencia, y obviamente la prueba del vínculo se hace conforme lo dice el Código Civil y Comercial. El artículo 96 del Código nos va a decir: el nacimiento ocurrido en la República, sus circunstancias de tiempo y lugar, sexo, nombre y filiación de las personas nacidas, se prueba con las partidas del registro civil.
Del mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas en la República. La rectificación de las partidas se hace conforme puesto a la legislación especial. Esto es importante porque en principio yo necesito, para acreditar el vínculo, de las partidas o certificados que así lo acreditan. ¿Qué pasa en aquellos casos en los cuales yo no puedo conseguir la partida o existe imposibilidad por la desaparición de los registros? En estos casos particulares aparece el tema de la prueba supletoria, que está prevista en el artículo 98, que nos dice que si no hay registro público o a falta, o es nulo el asiento, el nacimiento y las personas y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba. Fíjense ustedes que acá lo que me está planteando en esta acreditación es que yo tengo que promover justamente una acción destinada a probar el vínculo, acción que exige dos pruebas importantes, o existe el ofrecimiento de prueba con dos objetos importantes. El primero es demostrar la inexistencia del registro o la pérdida de los asientos, para luego yo poder demostrar el vínculo. ¿Está claro? Primero tengo que demostrar, a ver, bueno, yo nací en el registro de, yo nací en la ciudad de Nicanor Otamendi. Y ahí el registro civil se quemó en el año 64, yo nací en el 60. Bueno, ¿qué pasó con los registros que había ahí? Se desaparecieron todos. Bueno, tengo que demostrar a través de un oficio, supongamos que desaparecieron todos los registros de nacimientos hasta el año 64. Luego probar, a través de distintos medios probatorios, mi vínculo. ¿Y qué tenés? Y tengo la partida bautismal en la iglesia de Nicanor también. Tengo testigos que dicen que, bueno, tengo el reconocimiento de mi papá en el colegio, la partida, la inscripción en el colegio donde dice hijo de fulano de tal y la firma de mi papá. ¿Comprenden? Cómo yo tengo que trabajar el tema de la prueba del vínculo. Y fíjense, y la muerte es exactamente lo mismo. Hay un agregado más sobre el final. Si el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta. ¿Me dan un ejemplo de este caso? Muy reciente. Lara San Juan. Lara San Juan, Claro, claro. exactamente. Este es un típico caso que encuadra, por ejemplo, el crucero General Belgrano cuando fue hundido en el sur, en la Guerra de Malvinas. No todas las personas que iban a bordo fueron rescatadas. Y hay cadáveres que no se recuperaron. Bueno, si se produjo en determinadas circunstancias, se puede declarar, obviamente, la muerte de una persona. ¿Alguna duda con respecto a este tema? Bien. Otro tema que es muy importante, que muchas veces nos puede traer algún tipo de duda, es qué pasa, que nos pueden consultar. Mire, viene un extranjero al estudio y nos dice, el señor fulano murió en el extranjero y tenía bienes en la República. Ah, ¿qué tipo de bienes? No, tenía campos en la República. ¿Y la sucesión dónde tramita? No, la sucesión tramita en España. Ah, muy bien, fenómeno. Acá lo que voy a tener que tener en cuenta, ¿cuál es la competencia para la apertura? Se sigue reconociendo
la competencia para la apertura del proceso sucesorio en las normas de derecho internacional privado, como dice el 2643, obviamente si hay convenios se aplicarán los convenios o los tratados, pero nuestro código en su parte final trae disposiciones de derecho internacional privado. Y acá lo que me va a interesar es lo que dice el 2643, dice, son competentes para entender en la sucesión por causa de muerte los jueces del último domicilio del causante o el lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de estos. ¿Esto qué quiere decir? Como dice el 2644, la sucesión por causa de muerte se va a regir por la ley al tiempo de la muerte del causante. Pero respecto de los bienes inmuebles situados en el país, la competencia para el diferimiento de la sucesión, para determinar la transmisión de esos bienes, es competencia del juez nacional. Ahí va a tener jurisdicción exclusiva. Esto, en realidad, implicará que la transmisión de los bienes inmuebles situados en el país era lo que antes establecía el principio de pluralidad que establecía el viejo artículo, si mal no recuerdo, artículos 10 y 11 y 2000, ya me voy a acordar el número, 2510 del Código Civil y Comercial, del Código Civil. Es decir, respecto de los bienes inmuebles, será competente el juez nacional. ¿Qué otras particularidades tiene? Les hago una pregunta. Nosotros vimos que todos, ¿quiénes son los sujetos que tienen legitimación para la apertura? Obviamente, dentro de estos sujetos llamados, aparecen los herederos forzosos. Estos herederos forzosos son aquellos que tienen una porción legítima, es decir, tienen derecho a una porción del patrimonio del causante del cual no se los puede desplazar. Estos herederos forzosos, llamados por la ley, como dijimos hoy, aparecían los descendientes, los ascendientes y la cónyuge, ¿verdad? Los colaterales, hasta el cuarto lugar, son llamados a la sucesión, pero no tienen legítima. ¿Es verdad? Supongamos que el hermano del causante tiene interés en la apertura del proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque tiene negocios en común con el causante. Habla con los sobrinos, no le da bolilla. Él podría solicitar la apertura del proceso sucesorio en su propio nombre. Existiendo hijos del causante. Si fuera su acreedor. No, no es Sí, acreedor. porque Tiene tiene un interés negocios. legítimo, ¿o no? ¿Cómo? Porque tiene un interés legítimo y tendría que intimar a los herederos. Pero él motu propio podría. Sin intimar a los Sí, herederos. porque tiene el interés legítimo en los intereses de los negocios que tienen en común. Está bien, pero ahí actuaría, Joaquín, estaría actuando como acreedor. ¿Me entendés que era lo que decía Polo? No. Yo en esto, algunos creo que es el criterio del juzgado 15. Dice, no, bueno, en el caso que venga el colateral, hay que intimar a los herederos. Yo digo, no. En realidad, si ustedes se fijan, cuando hablamos de la sucesión, y en la apertura de la sucesión nosotros tenemos que denunciar herederos, pero él tiene legitimación propia. Porque en definitiva, si ninguno de los anteriores, digamos, de los que los preceden,
inicia la sucesión, él igual tiene derecho a recibir la herencia, sin necesidad de demostrar un interés como ustedes planteaban de tener el negocio en común, tener creencias o deudas con el causante. ¿Comprenden? Desde mi punto de vista, él está legitimado porque él es uno de los llamados por la ley para recibir la sucesión. Él tenía legitimación para abrir la sucesión. Lo que pasa, que ahora vamos a ver, dentro de las cargas que aparecen en la demanda sucesoria, es denunciar precisamente la existencia de otros herederos. Pero yo tengo una pregunta. Si él, que es el hermano, o sea que no tiene legítimo, o sea que no es un heredero forzoso, pero si hay hijos, o sea, si hay herederos forzosos legítimos, esa persona no va a heredar. Está bien, pero eso no quita que él Es el hermano. no tenga un derecho en A ver, ¿él es llamado a la herencia? Pregunta. No, pero es que sí es Sí. llamado a la herencia, pero si hay Es herederos llamado a la forzosos no va a herencia. heredar. No importa, no importa. Él es llamado a la herencia, ¿comprenden? Pero los sobrinos no le dan bolilla y él tiene necesidad de abrir la sucesión. Entonces, él se puede comportar como acreedor, pidiéndole al juez que los intime a que acepten o repudien la herencia, ¿es verdad? Y si mantiene silencio, los tiene por aceptantes, o puede actuar por legítimo derecho. Y yo soy heredero, está bien, no tengo legítima, no, a mí no me protege la ley en el caso de que si mi hermano hubiera querido testar que no tenía hijo, no tenía cónyuge, no teníamos papá, hubiera dispuesto de la totalidad de su patrimonio, lo podía hacer perfectamente. Pero eso no quita que él no tenga legitimación. Por eso hicimos este primer paneo en cuanto a la legitimación. ¿Comprenden? Es decir, ahora bien, vamos a trabajar casos prácticos. Ocurre un accidente, se mueren las dos personas que colisionan. Yo conozco el nombre del señor, obviamente, pero ahora tengo un problema. Los herederos de aquel que fue damnificado quieren iniciar un juicio de daños y perjuicios. Pero desconocen los herederos. ¿Es verdad? Entonces, yo para demandar, ¿qué dice el código? Tengo que individualizar a la persona del demandado. ¿Cómo hacen ustedes para poder abrir la sucesión como acreedores del causante si son herederos, para abrir la sucesión si desconocen a los herederos? Que tenés que presentar en la sucesión. No hay sucesión. No tengo sucesión y desconozco a la persona de los herederos. ¿Comprendés? Acá yo tengo una persona que se murió, que provocó un daño, que yo quiero iniciar mi reclamo. ¿Comprendés? Los únicos que tengo son los datos de ese sujeto, pero ¿Sabés desconozco. si el sujeto tiene bienes? Si el sujeto tiene bienes y probando la verosimilitud en derecho, podés trabar una cautelar sobre un bien. Sí, está bien, pero estamos en la parte patrimonial. A ver, puede ser que no tenga bienes, pero tiene seguro el señor. Pero yo no tengo acción directa contra el seguro. Recordamos que nosotros podemos citar al seguro, pero yo no tengo acción directa para demandarle al seguro. ¿Cómo hago Y vos yo? vos Sí. como acreedor del causante, ¿no podrías abrir la herencia y en la herencia, la sucesión, y en la sucesión llamarían a los herederos y una vez que acepten ahí poder iniciar un daño? No, porque esto es lo que expliqué hoy. Vos no tenés una acción directa para iniciar la sucesión. Acordate que dijimos que nosotros teníamos que provocar esa intimación. Por eso cuando te dije, cuidado que el 729
del código procesal que permitía que vos extrajudicialmente intimes, ahora fue cambiado por una intimación judicial, a aceptar o repudiar la herencia, ¿sí? Y que en caso de cine, pero para eso tenés que conocer el nombre del heredero. Y entonces, la solución Bueno, está. mandás un oficio al registro de las personas a ver si a ver si te pueden dar los nombres de los hijos. ¿Y cómo haces para...? Sí, No sé. no, es más fácil, chicos. ¿No es, Iniciamos- ¿no es el llamamiento de los herederos? Creo que tiene otro nombre, pero no recuerdo. No, a ver, Emilia, me encantaría verle la cara a todos. Sé que es muy tentador a la mañana estar en pijama, ¿no? No, en realidad lo que tiene que hacer es la denuncia de herencia vacante. Como ustedes no tienen legitimación propia, porque desconocemos a quién vamos a intimar, al denunciar yo como herencia vacante por ante la Fiscalía de Estado, la herencia vacante, la Fiscalía tiene legitimación para abrir la sucesión y ahí sí va a provocar la apertura del proceso sucesorio y ahí sí yo voy a tener la posibilidad de conocer cuáles son los herederos. Perdón, doctor, una pregunta. Sí, Patricia. Pero usted está hablando de herencia vacante, y para la herencia vacante, ¿no tengo que denunciar el bien? ¿Qué bien voy a También- denunciar? No, no, no. No entiendo. Es que todavía no sabemos si hay bienes. Yo denuncio la herencia vacante para poder promover la sucesión de este señor. Evidentemente, si había titularidad registral en el vehículo, en este caso, decimos, bueno, tenemos ahí la posibilidad. Pero el tema es que vos no tenés, ¿por qué no tenés legitimación directa desconociendo herederos? ¿Por qué? Porque lo que ha dicho, lo que siempre se ha dicho, es que vos estás generando un crédito. Por eso el acreedor no tiene una acción directa para iniciar las sucesiones, ¿verdad? No puede él. ¿Se imaginan que yo, si tuviera legitimación directa como acreedor, digo, bueno, a ver, se murió González. González era deudor de un cliente mío. Ah, vamos a abrir la sucesión. González era hipermillonario. Entonces me presento yo, José Manuel del Cerro, en mi carácter de apoderado del acreedor de González. Abrir la sucesión, ya tengo derecho a honorarios, ¿es verdad? Esto no lo quiere la ley. La ley no quiere que venga un tercero abogado y diga, voy a abrir la sucesión de esta señora que es hipermillonaria. Y yo soy acreedor porque me debe la factura de la... ¿Comprenden? Para esos casos es lo que se dice. ¿Quién tiene legitimación desconociendo los herederos? Pues yo no puedo cumplir con esta carga que me impone el Código Procesal, denunciar herederos. Por lo tanto, denunciando la sucesión como vacante, desconociendo herederos, la Fiscalía tiene la posibilidad, o el órgano correspondiente tiene la posibilidad de iniciarla, lo que no significa que después se va a declarar la herencia vacante. ¿Comprenden? Se inicia como herencia vacante y una vez que vienen los herederos, esa sucesión sigue tramitando como avintestato testamentaria. Pero hay legitimación. Yo no podría, por eso el acreedor no tiene legitimación directa. Por eso el acreedor, una vez aceptada la herencia, lo que puede hacer es impulsar la sucesión frente a la inactividad del heredero, porque tienen interés. Y otro tema importante que muchas veces trae confusión es porque se utilizan mal los términos. Fíjense ustedes, cuando hoy veíamos el 2335,
cuando hablaba cuál era el objeto de la sucesión, fíjense que decía, tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar créditos, pagar las deudas. Pagar las deudas es pagar las deudas del causante, ¿es verdad? Legados y cargas, y rendir cuentas. En este punto es importante tener en consideración que la sucesión no es persona jurídica. Muchas veces, cuando se hablan, dicen, no, hay que demandar a la sucesión. No es cierto. Eso está mal. ¿Por qué? Porque ¿quién es el heredero, como dice el 2277? El heredero es el que continúa la persona del causante. Y dice, la muerte real o presunta de la persona causa la apertura de la sucesión y transmisión de la herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o la ley. La herencia comprende, se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad de una parte indivisible de la herencia, legatario al que recibe un bien particular o un conjunto de ellos. Y después, cuando vemos el tema de los que son llamados a recibir la herencia, dijimos, ojo, los herederos que reciben y entran en posesión de la herencia a partir de la muerte del causante, tienen investidura de pleno derecho. ¿Y quiénes son? Que los que continúan la persona del causante y no necesitan que el juez los reconozca. Los descendientes, los ascendientes del cónyuge. Ellos con la muerte del causante, es decir, no hay entre la muerte del causante y la aceptación por parte del heredero un espacio donde aparece un sujeto llamado sucesión. También es importante, ¿por qué? Porque si yo tengo que demandar al causante, obviamente tengo que hacerlo en la persona de los herederos. Y cada heredero, entonces la gente lo primero que nos dice es, ¿pero cómo? ¿Yo continúo la persona del causante y ahora tengo que responder por las deudas de mi papá? Sí. Y el beneficio de inventario son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en realidad, yo como continúo a la persona del heredero, voy a responder por las deudas del causante, con dos temas que son muy importantes a tener en consideración. En primer lugar, el límite de mi responsabilidad está dado en principio por los bienes que recibo. No hay confusión de patrimonio, es lo que se conoce con el nombre de beneficio de inventario, ¿se acuerdan? Ese es el límite del responder. Y en segundo lugar, el otro límite de responder es que yo no soy solidariamente responsable con mi papá. La responsabilidad es simplemente mancomunada. Simplemente mancomunada implica que solamente voy a responder por el porcentual en que yo accedo a la herencia. Somos 3 herederos. Mi papá quiso mejorar en 1/3 a uno de los herederos. La realidad indica que ese heredero que fue mejorado, llegado el momento de pagar las deudas del causante, él va a tener que pagar más. No hay solidaridad. Y se acuerdan algo que es muy importante también. ¿Qué pasa con el heredero que es demandado y que debe responder la demanda del causante? Somos 3. Voy de vuelta. Polito, Joaquín y yo somos herederos. A los 3 nos notifican la demanda. Tenemos que contestar los 3 la demanda. Pero acuérdense bien que el 354, cuando me habla de contestar la demanda, ¿qué me dice? Que yo tengo que reconocer o negar. ¿Es verdad? Hechos y documentos. ¿Pero qué reconozco? Hechos y documentos. ¿Se acuerdan?
solamente debo reconocer o negar los hechos que son propios. ¿Qué sé yo si le mandaste la carta documento a un tercero o se la mandaste a mi papá? No lo sé. ¿Qué pasaba con respecto al heredero? ¿Se acuerdan qué dice el 354? Muchos no se van a acordar porque no cursaron conmigo, se acobardaron, pero ahora me tienen que tener a propósito, ¿no, Polito? ¿Eh? ¿Saben lo que pasa? Yo siempre insisto en algo, en lo que se llama el responde en expectativa. Lean el 354, que justamente plantea eso. Cuando yo voy a responder la demanda como heredero, en realidad yo puedo postergar ese reconocimiento o negativa hasta después de producida la prueba. ¿Por qué? Porque la realidad es que yo no intervine personalmente en los hechos que generan esta demanda. Eso es lo que se conoce con el nombre de responde en expectativa. ¿Mm? ¿Vieron que se perdieron de cursar conmigo y entonces? Muy bien. En esta apertura del proceso sucesorio, dijimos nosotros que yo tengo una carga, que es la de denunciar herederos, si conozco, y esta denuncia de herederos implica que además yo tenga que denunciar el nombre y su domicilio para que les sea notificado la apertura del proceso sucesorio por medio de cédula. Con la apertura del proceso sucesorio, también lo que vamos a ver es que se va a noticiar al registro de testamentos, se va a ordenar un oficio al registro de testamentos. Ese registro de testamentos obviamente es un testamento por acto público que es llevado por el colegio de escribanos respectivos. Además, lo que se va a hacer con la apertura... Sí, Matías. No, disculpe, ¿usted está hablando del registro universal de sucesiones o el registro de testamentos? No, registro de testamentos. Está bien, porque el registro universal nunca se creó, no está en funciones, ¿puede ser? No. Acá estamos confundiendo. Vos tenés un registro provincial que también se oficia, que es donde se van a inscribir las aperturas de proceso sucesorio. Es otra cosa. El registro de testamentos es... Vos sabés que tenemos testamentos por acto público, es decir, aquellos que otorgan los escribanos. Cuando uno escribano otorga un testamento por acto público, se inscribe en este registro. Por eso es que este registro lo lleva el Colegio de Escribanos, que es diferente al registro de juicios universales, que eso es un registro oficial. Les cuento una particularidad para que vean Hace poco un amigo mío que es una persona caída del catre, como digo yo, a él le gusta lo que hace él, es un gran diseñador. Para que tengan una idea, el tipo de diseñador que es el diseñador de Riff. Seguramente ustedes conocen la marca. De toda la vida. Pero en estos temas de sucesiones, nada. Entonces me dice que quería abrir la sucesión del papá. Resulta que miro y la sucesión del papá estaba iniciada. Ah, ¿pero cómo? Ah, no, porque yo pensé que había que abrir la sucesión de mi padre por cada bien que tenía. No, le digo, no, es una sola sucesión, se incorporan los bienes. Ah, bueno, pero hay que abrir la de mi mamá. Bueno, abrimos la de tu mamá. Abro la de la mamá y me encuentro con que va a un juzgado y en el mismo juzgado estaba abierta la sucesión de la mamá. Si hubiera caído en otro juzgado esta sucesión, con la simple
con el simple envío de la planilla de juicios universales, que además se contesta en forma casi inmediata, hubieran determinado que ya estaba abierta esa sucesión, ¿comprenden? Otro tema que omití, bueno, por eso es tan importante la confección de una planilla de juicios universales. Algunos temas también importantes. Con el tema de la acreditación. Muchas veces, ustedes no saben, pero bueno, yo tengo una familia muy grande. Somos 8 hermanos, o éramos 8 hermanos. Claro, se imaginan que mi padre falleció hace mucho tiempo, mi mamá no hace tanto. Y hay que abrir la sucesión de mi mamá. Claro, 8 hermanos, ya tengo 2 hermanos fallecidos, para que vengan mis sobrinos, digamos, también tengo que acreditar los vínculos de ellos. Entonces, Pero yo hay una forma, sí, Matías, ¿quedó asentado cuál fue el mejor? ¿el mejor qué? El mejor hermano. No, ¿por qué el mejor hermano? No, no, Viste, siempre está esa competencia. no. No, en mi caso particular lo que sí te puedo decir es que después de la muerte de mi papá, yo siendo el varón, el 7º hijo, pero bueno, siempre me ocupé de todo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Para abrir la sucesión de mi mamá, yo no necesito pedirle a todos mis hermanos el certificado de nacimiento. ¿Por qué? Porque ya hay una forma mucho más simple y práctica de acreditar todos los vínculos. Y es con una copia certificada de la declaratoria de herederos, dictada en el sucesorio de mi papá. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a tener por acreditado no solamente el fallecimiento de mi padre, sino el vínculo que tuvo con mi madre y, obviamente, todos los nacimientos. Pero les recalco que tiene que ser una copia íntegra de la declaratoria de herederos, no de la parte resolutiva. ¿Por qué? Porque en la copia íntegra aparecen mencionados todos esos vínculos y toda esa acreditación de los vínculos completa. Entonces, ¿tengo una forma simplificada? Sí. Traigo una copia certificada de la declaratoria de herederos y con eso estoy acreditando la totalidad de los vínculos. Más allá de que respecto de mis hermanos que han fallecido, tendrán que presentarse en nombre de él sus herederos. En este caso particular, de mis 2 hermanos fallecidos. Con lo cual, estoy completando la relación de los vínculos. Otro tema importante también con la apertura del proceso sucesorio es que puede ser que el causante, ustedes saben muy bien que el causante podía testar, obviamente en la parte disponible de su patrimonio. Y hay distintas formas de testar. Hoy nos quedaron 3 nada más. El testamento por acto público, el testamento hológrafo, perdón. Hola. Estoy dando clase. ¿Me puede llamar más tarde? Gracias. Disculpen. Vuelvo. Ya ni sé dónde estaba hablando. El testamento hológrafo, que es el que se realiza de puño y letra del testador, y el testamento consular, que es el que otorga en el extranjero una parte, por ante el consulado. Si hay testamento hológrafo, y yo lo conozco, otra de las cargas que aparece dentro de la apertura del proceso sucesorio es identificar la existencia o no de ese testamento y decir en poder de quién se encuentra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Otro de las cuestiones, también con la apertura del proceso sucesorio,
es importante cumplir con una ley que se llama 10.000, que es la ley 10.205 en la provincia de Buenos Aires. Y esto tiene que ver con el IPS, el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Si ustedes están con su computadora, pongan certificado de IPS. Certificado negativo. ¿Esto con qué se vincula? Con el tema de pensiones que da la provincia de Buenos Aires para personas que carecen de bienes o en ciertas situaciones de vulnerabilidad. Este certificado es necesario en la apertura o durante el acompañado. Yo siempre lo acompaño en la apertura porque directamente, si ustedes conocen a alguien que haya fallecido, ponen el número de documento y el sexo y van a ver si esta persona era o no beneficiaria de esos beneficios otorgados por la provincia. ¿Por qué? Porque como son beneficios para personas que carecen de bienes, si apareciera algún bien previamente a la distribución de los bienes dentro del sucesorio, hay que devolverle el dinero a la provincia. ¿Comprenden? Entonces es muy importante que ustedes, ya directamente, yo siempre lo hago con la apertura del proceso sucesorio como una forma de ya ir cumpliendo con los pasos, es directamente entrar al IPS, certificado negativo, pongo los datos del causante, pongo el documento, el sexo, y directamente me va a aparecer ese certificado informado. Eso ya lo acompaño también con la apertura del proceso sucesorio. Y otra de las cuestiones también que van a ver ustedes en la apertura del proceso sucesorio, no me voy a adelantar al pedido de administrador, que puede ser una de las cuestiones, es que también pueden pedir medidas de seguridad. Lo que aparece en el artículo 725 como medidas preliminares. Y esto ustedes se pueden dar, que son medidas conservatorias de los bienes del causante. Este tipo de medidas pueden, por ejemplo, decir, bueno, el causante tenía una gran pinacoteca. Entonces, me importa que no desaparezcan obras del causante. Entonces yo puedo pedir como una medida de seguridad que se haga un inventario de bienes. O puedo pedir, por ejemplo, si el causante tenía una caja de seguridad en la cual no solamente era titular el causante, sino que había otras personas autorizadas, pedir, por ejemplo, que se ordene la apertura de esta caja de seguridad y se haga un inventario de los bienes que obran dentro de la misma. Es decir, todas estas medidas preliminares de seguridad lo que tienden es a asegurar y preservar los bienes que integran el acervo hereditario y que no se vean, obviamente, afectados los herederos. ¿Alguna pregunta con relación a lo que hemos estado mirando? Quiero ver un segundo. Que no me quiero olvidar de nada de lo que teníamos que ver hoy. Profe, Sí. yo me perdí cuando hablaba sobre los límites para responder. Sí. ¿Responder qué? Y me falta el primer límite. Me perdí ahí. A ver. Responder. A ver. Nosotros continuamos la persona del causante.
¿Es verdad? Cuando el heredero continúa la persona del causante. Eso no implica que se confundan los patrimonios, que tu responsabilidad de Emilia sea exactamente igual a la del causante. Tu responsabilidad como heredero tiene en cuenta límites. En primer lugar, existe lo que se conoce como beneficio de inventario. El beneficio de inventario es decir, vos no vas a confundir patrimonio, vos no sos igual al causante, cada uno es persona y tiene su patrimonio, por lo tanto, vos recibís un patrimonio con créditos y deudas. Pero esas deudas que vos vas a que vienen del causante, no permiten que se pueda deber más allá de lo que el patrimonio del causante tiene. Esa es la primera limitación. Y en segundo lugar, vos no sos solidariamente deudora con el causante, salvo que hayas perdido ese beneficio, ¿no? Hay situaciones que el mismo código se encarga de decir cuando vos perdés el beneficio de inventario y respondés con tus bienes propios. ¿Por qué? Porque en principio tu responsabilidad es con los bienes que recibís y en esa medida en la que vos accedés a la herencia. Son 3 herederos, cada uno responde, digamos, recibe un tercio y todos responden con los bienes que reciben del causante y en ese porcentual. Por eso decimos la responsabilidad no es solidaria, sino simplemente mancomunada. Muchas gracias. Por eso, muchas veces esto es lo que les quería recalcar a ustedes. ¿Por qué? Porque se confunden y en general dice, voy a demandar a la sucesión. La sucesión no se demanda. Yo voy a demandar a Polo, yo voy a demandar a Joaquín, voy a demandar a Emilia en su carácter de herederos. ¿Comprenden? Nunca los demando en nombre propio. Por eso en la redacción es señor Juan Pérez, señor Joaquín Pérez, señor Marcela Pérez, en su carácter de herederos del señor fulano de tal. Y yo no tengo que decir que solamente voy, y yo como heredero cuando contesto, obviamente tengo, las cargas son diferentes, que era lo que yo les decía hoy, en el 354, y así como ustedes pueden ser demandados, también ustedes pueden demandar. Porque continúa en la persona del causante. Obviamente, siempre es mejor, en estos casos, pensar en la administración, nombrar un administrador y darle facultades especiales para demandar y que se presenten en nombre, porque el administrador, ¿a quién representa? Si yo nombro un administrador provisional o un administrador definitivo de la sucesión, ¿a quién representa? ¿A la sucesión o a los herederos? No, Matías, a los herederos. La sucesión no es persona. ¿Qué dijimos? Sí. ¿Comprenden la gran diferencia? Yo me presento como administrador de la sucesión por una cuestión de que todos tienen un interés común. ¿Comprendés? Lo que pasa es que, pero la sucesión no es persona. claro, venimos muy encasillados con el hecho de decir el administrador representaba la sucesión, pero no es persona. Claro, pero en realidad, la sucesión, por eso yo les dije a ustedes, la sucesión no es un sujeto. Por eso yo no voy a demandar a la sucesión, yo demando a los herederos en su carácter de tales. Por eso digo, siempre hago esta diferenciación, no los demando por derecho propio. Yo los demando porque continúan la persona del causante. Por eso, estos 3 herederos, fíjate, Matías, que pueden tener, como dijimos hoy, un diferente alcance en el responder. Cuando yo tenga que ejecutar la sentencia,
voy a tener presente que hay 3 herederos con distintos tipos de responsabilidad. ¿Comprendés? ¿Frente a qué? Y frente a la misma sentencia, pueden condenar a uno a pagar 3 pesos, al otro 2 pesos y al otro 5 pesos. ¿Por qué? Y porque es la forma en que accedieron a la herencia. Por eso decimos, el administrador no representa la sucesión, representa a los herederos. Bien, ahora no me lo voy a olvidar más. Gracias. Ujú. Por eso cuando demanden eso de que demando la sucesión, no, demando a los herederos del señor fulano de tal. ¿Y la legitimación de dónde surge? De la declaratoria de herederos. Bueno, creo que hemos visto todos los puntos: apertura, legitimación, acreedores, el objeto de la sucesión, competencia, fuero de atracción y las disposiciones de derecho internacional privado que hemos citado del 2643 al 2648 del Código Civil y Comercial. Si no tienen ninguna duda más, mañana van a ver todo lo que es sucesión ab intestato. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hoy? ¿Ninguna? Nos vemos entonces, si Dios quiere. Chau, chicos. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.